Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. En vez de sentir que tenía que huir de Dios y esconderme, sé que puedo correr hacia Él. La manera en que habló de deshacernos de la culpa y la condenación, que Dios no está enojado con nosotros, de verdad me bendijo. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los martes de la verdad del Evangelio. Hoy me estoy acercando al final de la serie que he estado enseñando por 5 semanas, hablando acerca de que la guerra ya terminó. Tengo un libro titulado de esa manera y te digo, pienso que es uno de los libros más poderosos que he escrito. Esto conecta a todos los puntos para mí. Para mí ayuda a entender la bondad y la gracia de Dios. Si no supiera estas verdades que están en esta enseñanza, te garantizo todo lo que he tratado de hacer en mi vida se había desmoronado. Realmente creo eso. Esto es algo fundamental. También tenemos DVDs, guías de estudio, está en español también. Y el próximo viernes será la última vez que se ofrecerá aquí en televisión. Así que te animo a que hagas el esfuerzo de solicitarlo. Te prometo que cambiará tu vida. No he tenido tiempo de regresar y repasar todo acerca de lo que he hablado, pero he hablado sobre cómo Dios le declaró la guerra al pecado cuando dio la ley y liberó su ira y castigo por medio del Antiguo Testamento. De manera que ha causado que algunas personas crean que realmente así son las cosas, pero no es una descripción fiel de él. Ahora bien, eso que acabo de hacer es una declaración trascendental y no estoy seguro de que sea 100% verdad. Pero permíteme decirlo de esta manera. Nos da una impresión incorrecta de Él. Dios es santo y hemos pecado. Y hay ira y juicio de Dios en contra del pecado. Todo eso es verdad. Pero Dios es amor. 1 de Juan 4:8. Y su verdadero corazón es ser misericordioso y ser bondadoso con nosotros. Pero no puede simplemente hacerlo porque se estaría negando a Él mismo. Estaría yendo en contra de su propia naturaleza. Él es justo y santo, así que tenía que traer a Jesús y poner su ira y castigo sobre Jesús. Alguien tenía que pagar. Y en lugar de que nosotros pagáramos, permitió que su Hijo pagara. Pero Él comenzó siendo misericordioso con el hombre por los primeros 2000 años de la historia de la humanidad después de la caída de Adán y Eva, y compartimos esto en Romanos 5:13, y luego volví a Génesis y lo expliqué. Por casi 2000 años Dios no le tomó en cuenta al hombre sus pecados, pero los hombres comenzaron a tomar la falta de castigo de Dios como aprobación. Y debido a eso simplemente dejaron la prudencia y comenzaron a vivir en pecado. Y aunque Dios no estaba trayendo su juicio, el juicio vertical de Dios en contra de nuestro pecado, aunque Dios no estaba haciendo eso, Satanás estaba cobrando un precio por el pecado que cometimos. Por lo tanto, Dios tenía que hacer algo para limitar el acceso de Satanás a nosotros. Satanás simplemente estaba destruyendo a la raza humana por medio del pecado. Así que esa es la razón por la cual Dios dio la ley. Reveló su ira y su castigo, y el temor que ha provocado en las personas causó que la gente se apartara del mal. Proverbios 16:6. Pero también tuvo efectos secundarios. Como dice en 1 de Juan 4:18, que el temor lleva en sí castigo. Si estás operando en temor, no has sido perfeccionado en el amor. Dios quiere que lo sirvamos por amor, no por temor. Pero hasta que Jesús pudiera venir y redimirnos del pecado y hacernos nuevas personas capaces de tener comunión con Él a un nivel totalmente diferente que cualquiera en el Antiguo Testamento hubiera podido disfrutar antes de ese tiempo. Dios tenía que hacer algo para contener el daño que el pecado estaba produciendo, así que dio la ley. Pero esa nunca fue la manera principal que Dios usó para tratar con el pecado, y fue algo temporal. Es lo que dice en Gálatas 3. Sabes, el libro de Gálatas es un libro poderoso y no tengo tiempo de repasar todo. De hecho, tengo una enseñanza que va versículo por versículo del libro de Gálatas. Pero Gálatas y Romanos están haciendo el mismo punto. Romanos es una especie de epístola erudita que Pablo escribió para tratar la diferencia entre la ley y la gracia, y lo hace línea por línea. Es como su obra maestra. Es asombrosa.
El libro de Gálatas hace lo mismo, pero Gálatas fue escrito a un grupo de personas que Pablo había ministrado y habían recibido la gracia de Dios y habían sido totalmente liberados. Sin embargo, llegaron personas legalistas que los volvieron a poner bajo la ley, diciendo, no, la gracia no es suficiente, también tienes que ser santo y hacer estas cosas, o Dios te va a castigar. Y debido a eso, regresaron al legalismo, y en el libro de Gálatas, Pablo simplemente fue muy severo con ellos. Me refiero a que se quita los guantes y simplemente les da lo que se merecen. Permíteme leerte solo un par de cosas aquí en Gálatas capítulo 1. Dice, estoy maravillado, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay muchas cosas en esos versículos, pero permíteme solo señalar que Él está llamando al evangelio la gracia de Dios. Él está llamando la gracia de Dios el evangelio. Si no estás predicando el evangelio, si estás predicando desempeño y que el amor de Dios por ti es proporcional a tu buen comportamiento, que tu unción es proporcional a lo santo que eres, etc., ese no es el evangelio. Esa es una verdad. Y después dice esto en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hombre, esa es una declaración radical. Pablo está diciendo, esto es todo, la gracia de Dios es el evangelio de Dios, y si alguien no está predicando la gracia de Dios, no es el evangelio, sea anatema. Esa es una declaración tan radical. Estoy seguro que Pablo sintió que algunas personas iban a pensar que no podía haber querido decir eso. Esto es muy importante. No, tengo que haberlo malentendido. Así que Pablo lo repite en el siguiente versículo. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Solo para asegurarse que nadie pensara que había exagerado o que de alguna u otra manera fuera un error al escribir o algo así, él dice, esto es exactamente el punto que estoy estableciendo. Él va hasta aquí hablando con ellos y lo reprende. Mira esto en el capítulo 3 de Gálatas. Él dice, oh Gálatas insensatos. ¿Sabes? Hay una traducción que leí de esto, no recuerdo cuál fue, pero dice, oh Gálatas idiotas. Ese es realmente burdo, pero te garantizo que ese es el punto que Pablo estaba haciendo. Él no estaba siendo amable con esas personas, él las está reprendiendo severamente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Fascinó aquí significa que esto es demoníaco. Esto no solo es un error que alguien cometió, esto no es algo solamente un fracaso, una falta de entendimiento, esto es demoníaco. El hecho de que el cuerpo de Cristo se encuentre en la situación en la que estamos, donde nos hemos vuelto tan legalistas y estamos bajo tanta culpa y condenación, no es simplemente un pequeño error, es demoníaco. Satanás ha ejercido esta influencia y viene principalmente porque no entendemos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este es Pablo dándonos una explicación de lo que predicó a los Gálatas. Él predicó a Cristo y a este crucificado. Él escribió a Jesús cargando nuestros pecados y sufriendo nuestro castigo para que nosotros no tuviéramos que ser rechazados o castigados. Y dice que fue hecho también que era como si Jesús hubiera sido crucificado delante de ellos. Pablo les dio esta imagen a ellos. Después dice en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, por el oír con fe? Por supuesto que la respuesta a esto es que ellos nacieron de nuevo y recibieron el Espíritu Santo, no porque se lo merecieran. Estas personas eran paganas, ellos adoraban dioses demoníacos, ellos vinieron al Señor y no fue porque ellos hubieran hecho todo lo correcto que Dios los salvó. No, fueron salvos por gracia, no con base en su comportamiento. Así que a eso se está refiriendo. Y la respuesta es no, fue la gracia la que los causó que ellos nacieran de nuevo. Y luego el versículo 3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais acabado en la carne? Sabes, esto es asombroso, pero esta misma situación pasa hoy en día. Usé esto como ejemplo la semana pasada. Pero si una persona que es una alcohólica o algo llega, la gente le administrará gracia a una persona perdida porque saben que es por gracia que eres salvo por medio de la fe. Pero después si esa persona nace de nuevo y si regresa borracha, hombre, comenzarán a administrarle la ley y rechazo y castigo. Dios no te bendecirá. Y eso es completamente contrario. Pablo está diciendo que si comenzaste en el Espíritu, si comenzaste tu relación por gracia,
Bueno, entonces debes continuar por gracia. No comienzas por gracia y después te perfeccionas por tu comportamiento. No, todo es por la gracia de Dios. Él dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Bueno, la respuesta obvia a esto es por medio de la fe. Dios no usa a nadie porque se lo merece. Sabes, cuando me comprometí realmente al Señor, solía pensar que tenía que ayunar y orar y hacer estas cosas, y en realidad fui tan ingenuo que le prometí al Señor que cada vez que predicara el Evangelio iba a ayunar un par de semanas antes de predicar. ¿Sabes por qué hice eso? Porque pensaba que tenía que ser santo y que tenía que ganarme estas cosas, y pensaba, tal vez si ayuno 2 semanas, eso será suficiente para que Dios me ungiera. Esas son obras de la ley. Eso está mal. ¿Sabías que eso era tonto? Si estuviera haciendo eso ahora, ya estuviera acabado porque ministro todo el día, casi todos los días. Por ejemplo, hoy voy a ministrar más de 5 horas, 6 horas, y si tuviera que ayunar 2 semanas antes de cada una de ellas, ya estaría completamente agotado. Moriría. Amén. Pero yo estaba tratando de ganarme el favor de Dios. Y Él está diciendo, ¿cómo le hace la gente que obra maravillas entre ustedes? No lo hacen porque se lo ganaran. Cualquiera que fluye en lo sobrenatural lo hace por el llamado y la unción y la gracia de Dios, no porque se lo merezcan. En el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es una cita de Génesis 15:5, donde el Señor dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue la fe lo que lo hizo justo ante Dios, no su comportamiento santo. Y en el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Si estás tratando de ganarte la bendición de Dios, ayunando, orando y haciendo cosas buenas, no hay nada malo con ayunar y orar, pero si estás haciendo estas cosas tratando de ganarte el favor de Dios en tu vida, entonces no eres de la fe, eres de la ley, y no estás bajo la bendición de Abraham, estás bajo la maldición de la ley. En el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hombre, podría pasar horas en esto, pero básicamente él está diciendo que de la misma manera en la que Abraham recibió su relación con Dios con tan solo creer y recibir, cada persona que reciba de la misma manera en que lo hizo Abraham, se convertirán en hijos de Abraham. Se convertirán en hijos de Dios. Así que, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe serán bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Eso se refiere a que si crees que por tus lecturas bíblicas y oración, por ir a la iglesia y vivir de manera santa, te estás ganando el favor de Dios en tu vida, entonces estás bajo la maldición de la ley, porque dice, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley no dice, haz lo mejor que puedas, y si obtienes una calificación de 90 o más, entonces será aceptado. No, tienes que sacar un 100 o ya fallaste. Santiago 2:10 dice, si guardas la ley y ofendes un punto, te haces culpable de todos. Así que la Biblia dice que a menos que guardes la ley perfectamente, obtienes la maldición en lugar de la bendición. Y si eres de las obras de la ley, si piensas que tu esfuerzo de alguna manera u otra hace que Dios actúe en tu vida, entonces estás bajo la maldición porque tú no haces todo perfectamente. Ninguno de nosotros lo hace. En el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de la fe. Lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La ley no es de fe. Si estás viviendo en una relación basada en el desempeño pensando que Dios te está dando lo que tú mereces, entonces no eres de la fe, eres de la ley y estás bajo la maldición. Pero mira en el siguiente versículo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade. La palabra invalida significa borrar por completo, eliminarlo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto se remonta a cuando Dios dijo: si puedes contar las estrellas, haré tu descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo y la arena a la orilla del mar. Y Abraham creyó, y dice en Génesis 15:6 que le fue contado por justicia. Él lo hizo justo no por sus acciones, sino por su fe. De hecho, fue después de esto, aproximadamente 2 años después, cuando Ismael nació, y Dios dio el pacto de la circuncisión. Entonces, lo que los judíos hacían y en lo que confiaban para ser justos ante Dios, en realidad tiene que ver con lo que sucedió 2 años antes de que Abraham fuera circuncidado. Dios lo hizo justo. Y después dice que la ley, la cual fue dada 430 años después, eso está basado en Éxodo 12:40, donde dice que en el día exacto, 430 años después de esta promesa a Abraham sobre ser justo, es cuando Moisés sacó a los hijos de Israel, y ahí es cuando se dio la ley. Y dice que había un pacto en su lugar, un pacto de gracia, y el pacto de la ley que fue añadido no invalidó el pacto de la gracia. La gracia es la manera principal en la que Dios siempre se ha relacionado con su pueblo. Pero hubo un tiempo que tuvo que dar la ley. Acerca de eso he estado hablando en los últimos 7 días, que la razón por la que la ley fue dada no era la mejor manera de Dios de tratar con las personas, pero debido a que los hombres estaban ignorando a Dios e interpretando la falta de castigo de Dios como aprobación, Dios dio la ley y puso temor en la gente. Y Proverbios 16:6 dice que el temor a Dios aparta a los hombres del mal. Refrena la cantidad de pecado. La gente comenzó a alejarse del pecado, no porque hubieran sido totalmente liberados, su corazón seguía atado, seguían siendo pecadores por naturaleza, pero al menos dejaron de cooperar con el diablo. Y el diablo no puede hacerte nada, tiene que contar con tu cooperación para destruir tu vida. Así que el temor al Señor que vino por medio de la ley causó que la gente dejara de cooperar con el diablo. Y de hecho formó un pueblo que estaba apartado para Dios, la nación judía. Ahora bien, no lo hicieron perfectamente y ciertamente entraron en apostasía y fueron juzgados por eso, porque estaban bajo la ley del pacto del Antiguo Testamento, pero Dios nunca quiso que la ley fuera lo principal. Y aquí en Gálatas, ya he usado sus versículos, pero dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente. Y esa simiente se está refiriendo a Jesús. La ley solo era temporal para atraer a la gente de vuelta a sus sentidos, para mostrarles lo impíos que eran y dejaran de estar engañados pensando que estaban bien porque se habían comparado ellos mismos con alguien más que era incluso peor que ellos. Y la ley los trajo de regreso al lugar donde dijeron: oh Dios, necesito salvación. Así que la ley logró algo bueno, nos sacó de la justicia propia y el engaño que podíamos ser aceptados por Dios así, y nos llevó a confiar en la misericordia de Dios, y todo eso es bueno. Pero una vez que vienes al Señor, ya no estás bajo el maestro de la escuela. De hecho, si ahora entras en el nuevo pacto donde tus pecados han sido puestos sobre Jesús y no está poniéndolos sobre ti, Él no está tomando en cuenta tus pecados en contra de ti. Ese es el nuevo pacto que tenemos. Y si tratas y traes la ley del antiguo pacto donde tus pecados eran tomados en cuenta y donde Dios estaba castigándote y era a través del temor que lo servías en lugar de por amor, bueno, entonces estás desechando la gracia de Dios. Es lo que dice aquí en Gálatas. Pablo dijo
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si tú naciste de nuevo y le has pedido a Dios que te perdone y sin embargo sigues pensando que tengo que hacer todas estas cosas o Dios no responderá a mis oraciones, no tendría comunión conmigo, me va a dar lo que me merezco, entonces estás desechando la gracia de Dios. Dios quiere tratar contigo con base en el pacto de Jesús y no con base en tu comportamiento. Y si no entiendes eso, entonces o te vas a condenar a ti mismo o vas a permitir que el diablo te condene, porque te puedo prometer que vas a fallar. Nunca vas a desempeñarte perfectamente. La ley no fue dada para ayudarte a alcanzar la perfección. Fue dada para mostrarte tu imperfección, para que dejes de confiar en ti mismo, para que salgas de esa relación basada en tu comportamiento y comiences a recibir las cosas por gracia. Hombre, esto es asombroso. Hay algunas personas que no pueden creer que Dios los ama independientemente de su comportamiento. Sabes, el otro día estuve compartiendo algunas cosas en nuestras clases y estaba hablando acerca de mis hijos, y mis hijos no han servido a Dios de la manera que deberían, y han sucedido cosas terribles, y solo expresé que, ya sabes, no he sido el padre perfecto. Y en fin, una mujer me abordó después de la clase y me dijo, mis hijos también han fallado. Y ella tenía un hijo en la cárcel y dice, pero no es mi culpa. Dios me ha dicho que no es mi culpa. Y ella comenzó a decirme sobre cómo Dios era el Padre perfecto, y sin embargo Adán y Eva se le rebelaron. Y bueno, de todos modos, ese no es el punto, y podemos discutir ese. Pero ella básicamente estaba sintiendo pena por mí, como no puedes sentir que hiciste algo malo, porque si lo haces, entonces no podrías perdonártelo y estarías viviendo bajo culpa y condenación. Así que ella estaba tratando de absolverme de cualquier sentimiento de fracaso. Y solamente le dije, mira, no tengo que ser inocente para ser libre de culpa y condenación. Y cuando dije eso, verdaderamente la tomó por sorpresa. Ella me miró y pienso que esa es la razón por la cual puso tanto énfasis al decir que Dios le había dicho que no era su culpa, porque ella sintió que si de alguna u otra manera, si ella hubiera hecho algo que hubiera herido a su hijo y que debido a eso él terminara en la cárcel, y ella simplemente no ha podido vivir consigo misma. Y mira, hay muchas personas que siguen basándose en el comportamiento. Simplemente no puede recibir el amor de Dios y su perdón de forma gratuita. Tienes que, de una u otra forma, absolverte de cualquier culpa y condenación. No, soy culpable. Soy culpable de muchas cosas. Todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y recibo la bondad de Dios, no con base en mi comportamiento. Puedo ser libre de culpa sin ser inocente. Hombre, esta es una verdad asombrosa. La guerra ya terminó. Dios ya no está tomando en cuenta nuestras ofensas. Este libro titulado La guerra ya terminó realmente te ayudará. Y tengo una enseñanza sobre esto no solo en libros, sino en DVDs y guías de estudio. Y recuerda que este próximo viernes será mi último día que se hará esta oferta en nuestro programa de televisión. Así que te animo a que por favor hagas un esfuerzo y que solicites estos productos. Hazlo ahora mientras lo estás pensando. Será de mucha bendición para ti. Nuestro anunciador te dará todos los detalles de cómo adquirirlo, pero por favor llama o escribe hoy. Y acompáñame mañana mientras continuamos con la verdad del Evangelio. Gracias por ver nuestro programa La verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew te ofrece hoy como regalo Buena voluntad para con los hombres. Una introducción a La guerra ya terminó. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo por familia y como descarga digital gratuita a los países fuera de los Estados Unidos. Tenemos el resumen de mi enseñanza sobre La guerra ya terminó en este pequeño libro de bolsillo. Este es un breve resumen disponible en español y es gratis para ti. Creo que será de mucha bendición. Muchas personas piensan que Dios se relaciona con ellos según su comportamiento. Pero la verdad es que todo es por gracia por medio de la fe. Ponte en contacto con nosotros y recibe esta enseñanza gratuita sobre La guerra ya terminó. Contáctanos hoy para recibir tu libro de bolsillo gratuito o tu descarga digital de Buena voluntad para con los hombres. Una introducción a La guerra ya terminó. La guerra ya terminó también está disponible como libro, guía de estudio,
USB y DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros materiales en español visitando nuestro sitio web awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes pedir estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Dios cambiará sus deseos. Dios cambiará su corazón. Eso es lo que estos versículos están diciendo. Que una de las maneras de saber si realmente naciste de Dios es que vas a querer guardar sus mandamientos. Comienzas a seguir a Dios. No podrás decirle a los cientos, tal vez miles de personas con las que he hablado, que antes de nacer de nuevo maldecían como un marinero. Y cuando nacieron de nuevo, de repente, no puede decir cosas así. Simplemente lo saben, simplemente saben que es diferente. He conocido gente antes de que eran alcohólicos, pero después fueron liberados. He conocido gente que ha sido drogadicta que dice, esta no es la manera de vivir. Recuerdo a una amiga mía, es una larga historia, no te contaré todo, pero ella estaba viviendo con un tipo. Estaban viviendo juntos y vio un programa de Saturday Night Live en donde estaban haciendo una parodia de la llamada comedia El Exorcista cuando eso salió. Esto fue hace décadas y cuando vio eso, ella se dio cuenta de que estaba poseída por un demonio, al igual que la persona que estaba haciendo la parodia de Saturday Night Live. Y Dios usó Saturday Night Live para revelarse a sí mismo ante ella. Y ella simplemente cayó frente al televisor y gritó y gloriosamente nació de nuevo. Y al día siguiente despertó y miró en la cama y estaba durmiendo al lado de este hombre con el que no estaba casada. Y me refiero que de repente, de pronto, ¡boom! Solo así. Ella ni siquiera lo había pensado antes. Ella había estado viviendo con él por años, pero de repente cuando nació de nuevo, la mañana siguiente, no puedo hacer esto. No estoy casada con este hombre. Y ella simplemente sabía que ella era diferente. Ve, eso es lo que estos versículos están diciendo. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre La guerra ya terminó.